y nosotros nos hemos dado la tarea de encontrar los otros dos perfiles, el otro perfil más, el perfil supercrítico. Entonces lo habíamos hecho en la pizarra, acá están los dos perfiles, habíamos encontrado el perfil S1 y el perfil S2, y también los habíamos empezado a hacer en con el método de paso directo. Esto habíamos hecho en la anterior clase, lo habíamos resuelto por el método del paso directo. Este es el perfil S. Les he dicho que tenemos que empezar de acá abajo, de la última sección, porque es un punto conocido este, que es 50.25, es una coordenada conocida, 50.25. Y a partir de esta coordenada conocida, recién vamos a integrar, o sea, vamos resolviendo por el método numérico hacia aguas abajo, ¿no? En este sentido. Nos vamos calculando todos. El delta lo vamos a poner siempre dependiendo del número de pasos o de iteraciones a las que vamos a resolver. Dependiendo del número de iteraciones a las que vamos a resolver, de eso depende el delta, ¿no? En nuestro caso, el delta lo hemos tomado menos 0.05 porque están iteraciones. En el caso que habíamos hecho en la pizarra, hemos hecho con menos 0.1 porque hemos hecho en 6 iteraciones en la mitad. Entonces depende de la cantidad de iteraciones que vayas a hacer, tú mismo te vas dando el delta. Entonces, hemos partido aquí de la condición de borde, que está 5, que era una condición de borde dada, hay un reservorio abajo. Hemos integrado y hemos llegado que a la altura crítica 45 ha llegado la curva más o menos en una distancia de 35.5 metros, porque es de 50 a 14, que más o menos son 35 aquí y 15 a este lado, ¿no? Si vemos cómo ha resuelto el método, este es resuelto por el libro de Berlamont, lo que les había contado, el profe Berlamont, lo que hace parte de este puntito, como dato conocido, que es, nosotros hemos dado 1.87, 0, y hemos ido calculando la curva hacia otro sentido. Y hemos visto cuando llega a 2.5. En este caso hemos visto que en 35.5 metros llega a 2.5. Ya, tienes una diferencia de casi de 30%. Es considerable. Van a preguntar, siempre van a surgir preguntas. Más o menos estábamos aquí de 2.5. Llegamos a 2.5 a 35 metros. La curva que se calcula con el método de Berlamont es exactamente igual a la nuestra, solamente lo que ha cambiado es el eje de referencias. Nuestro eje de referencias, en el caso que nosotros hemos resuelto, está acá, el 0,0, al inicio del canal. Es un canal de 50 metros. Y en el caso de Berlamont, su eje de referencias está acá, al inicio de la curva. Acá, al inicio de la curva está este 0,0. Entonces, si tú quieres llevar esta curva, si tuvieras curvas y necesitas esto llevar a un eje de referencias general de todos los perfiles, tendrías que rotar esto, o sea, aumentarle 14 metros aquí, porque es que el canal tiene 50, entre aquí lo aumentas 14, mira, yo lo puedo aumentar 14, y ahora se ha vuelto cabalito y dentro otro, porque va a 50 metros. O sea, ahorita he desplazado mi eje con 14 aquí y el método que he hecho Berlamont es exactamente el mismo que nosotros hemos hecho y nos da exactamente la misma curva. Pero he tenido que desplazar. Esa es la única diferencia. Por eso yo les decía que yo prefiero más que ustedes me hagan el cálculo así, de aguas abajo hacia aguas arriba. O sea, partiendo de ese punto hacia acá. La otra curva que habíamos resuelto es la curva supercrítica, que es esta, la S2. Acá está. Igual la S2 la habíamos resuelto. Para la S2 partimos de la crítica y vamos a intentar llegar a la normal. Entonces partimos de la crítica, que es 1,5. He dicho que no podemos partir exactamente de la crítica porque corremos riesgo de que el método numérico se inestabilice. Entonces vamos a bajarle 2 centímetros y vamos a partir de 1,83. Y esto tenemos que llegar hasta la normal, que es 1,55. Entonces nuestro paso va a ser 0,019. Vemos que aquí hemos llegado a los 50 metros ya. No hemos, si se fijan, durante los 50 metros no llegamos a tocar la normal. Estamos un poquitito encima de la normal. Porque les he dicho ya que las curvas de Remanso no conocen de longitudes de canales, no les interesa la longitud del canal. Entonces,
50 metros. Entonces, a los 50 metros para esto. Y es 1,58 por eso. No hemos llegado al 1,55. Seguramente al 1,55 llegamos, pero en más longitud, en 50, 60, 70 metros de canal. Pero en este caso, nosotros sabemos que nuestro canal tiene únicamente. Esto es muy importante, esto que hemos calculado aquí, a los 50 metros. Es una altura de 1,58, porque cuando estamos viendo ya sistemas de 2 pendientes, 3 pendientes con canales, hay sistemas de canales en tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3 de canales, esta altura en la que termina el primer S2 se convierte en la condición de borde del segundo tramo. Les he dicho que las condiciones de borde van pasando. Como termina el perfil del primer tramo, se convierte en la condición de borde del segundo tramo. Y lo mismo viceversa, como termina la condición de borde del segundo tramo hacia arriba, es la condición de borde del primer tramo de la curva subcrítica. O sea, van. Entonces, por eso es muy importante saber que a los 50 metros va a ser cabalito 1,58. Esto lo hemos calculado aquí con el método con el método del paso directo y nos da esta curva, la curva S2. Hemos calculado la secuente. La secuente hemos calculado en este caso únicamente asumiendo la sección rectangular. Asumiendo una sección rectangular nos da esto, que es este. Vamos a mostrar ahorita cómo se hace para una sección trapezoidal. Primero vamos a ver el método del estándar y luego vamos a ver cómo se hace una trapezoidal, que ayer un poquito nos habíamos preguntado. Entonces tenemos de la sección, esa es la altura secuente para la rectangular, que es muy parecida a la trapezoidal, vamos a ver ahorita, pero es esta, ¿no? Sería la primera aproximación. Entonces, si vemos la gráfica ya total, lo que pasa es esto. Yo tengo la curva S1, que es la subcrítica, que es aquí. Tengo la S2, que es la curva esta, la supercrítica, que está ahí abajo. Y tengo su secuente, que les he dicho que siempre calculemos la secuente de la supercrítica. Siempre la secuente de la supercrítica. Entonces, la supercrítica es la S2 y esta es la secuente de la S2. Donde se intersectan esas dos curvas, ahí se presenta el resalto hidráulico. En este caso, a los 25, un poquito antes de los 25 metros, a los 22, 23 metros se presenta el resalto hidráulico, como está aquí mostrado. Entonces, el verdadero perfil, si yo te digo, dibujame el perfil de flujo viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí hace el resalto, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Ese es el perfil de flujo en este canal. Entonces, hemos resuelto por el método del paso directo, donde tengo un delta H. En función de ese delta H voy a hacer una iteración. Ahora vamos a intentar resolver por el método estándar. Entonces, este es el método estándar, la planilla del método estándar. Tengo los datos. Calcular el S1, lo que necesito ahora aquí es el delta S, ¿no? Entonces, como necesito aquí el delta S, en esta cosa de aquí voy a poner los deltas S. Esta presa está dividida en dos. Aquí voy a poner en esta columnita. Entonces, lo que hace el método estándar es calculando distintas posiciones y en función a la posición va a calcular en función a la posición va a calcular luego H, o sea, hacia al revés. Esto me voy a copiar aquí, quiero mostrarles. Lo que yo hago usualmente es usar deltas H flexibles. O sea, no uso el mismo delta H. Cuando hago el método del paso directo, siempre utilizo el mismo delta para todo. Para cada paso, el delta H siempre es el mismo. Podría ser con deltas H también distintos, se puede. Pero en el método del paso directo es un método más robusto numéricamente hablando. Entonces, por eso el delta H no es tan sensible y siempre puedes usarlo el mismo delta H para todos. El problema del método del estándar es que si yo pongo aquí el mismo delta H, probablemente al principio del modelo no, hay algunas curvas que tienden a ponerse inestables.
Probablemente esta no, porque esta curva es una curva subcrítica. A ver si delta H de menos 1, por ejemplo. Tengo que avanzar 40. De 50 a metros, 35 metros tengo que avanzar. En 10 pasos, menos 3. Ahí voy a poner constante. Si se fijan, ahorita estoy poniendo un delta constante. Menos 3. Me he pasado aquí del 1,85. Entonces, menos 2,8 vamos a poner. Estoy poniendo un delta constante. Ya vamos a poner 65. Ya, si pusiera un delta constante de menos 2,65, cabalito he graficado la curvita y he llegado al 1,83, exacto. Y la curva que me ha dibujado es esta. En este caso no había necesidad tanto de poner un variable de delta, con el mismo delta S de menos 2,6 hemos dibujado nuestra curva empezando del punto de aquí abajo, de aquí arriba. Entonces hemos empezado desde el punto que era conocido, que era 2,5, este punto. Y de este punto hemos arrancado 2,550 y el delta es 1. Entonces, para el siguiente paso, para este hemos calculado todo lo que sabemos. Hemos calculado el perímetro, hemos calculado el área, hemos calculado la base, hemos calculado el phi, teníamos 5. Y este siguiente delta H no conocemos. O sea, este no conocemos. Pero el que conocemos es el siguiente S. Porque el siguiente S va a ser el S anterior menos el paso, el delta. Este siguiente S lo conozco. Una vez que lo conozco este S, cuando lo conozco este S, lo que voy a hacer es aplicar esta funcióncita para calcular el siguiente HI más 1. O sea, este valorcito de aquí lo voy a calcular con la ecuación estándar, que dice el siguiente H, la siguiente altura, va a ser igual a la altura anterior, es esta, mira, va a ser igual a la altura anterior, que es la celda de aquí arriba, el delta S que está aquí, por el phi evaluado en HI, que es este. Entonces con eso voy a calcular el siguiente del H. Y así voy a hacer las iteraciones. Y así vamos a hacer, vamos a ver todas las iteraciones hasta completar con el método estándar. Ahí vamos al pizarrón para explicar un poquito el método estándar. Entonces, eso es lo que vas a hacer. De esa manera, lo que tienes que hacer es uno, averiguar en los documentos que te ya. En el método estándar, lo único que va a variar vamos a hacerlo aquí. En el método estándar, como les dije, lo que va a cambiar es que vamos a usar la ecuacióncita del método estándar en el método estándar tengo los puntos igual. Vamos a hacer la S, los datos conocidos. Vamos a seguir con la misma tablita, ¿ya? Para seguir con la misma. El H va a ir siendo conocido para nuestro método estándar. Y el H va a ser 2,5. Para que te enseñe algunos métodos simples todavía.
2.5. Y tengo en S la condición que va a ser en este caso 50. Entonces, este es el punto que tengo, 2.550. La fila que vamos a tener va a ser el mismo cálculo que hemos hecho aquí arriba. Vamos a hacer el mismo cálculo que hemos hecho aquí arriba. Entonces, para este caso, para que vamos a volver a esto. El área, el perímetro, la base, exactamente el mismo. Entonces, yo tengo aquí el 11.25, lo mismo. Tengo el 9.07. Tengo el 7. Tengo el 0.0124. Y he llegado a tener todos estos. Lo mismo, así. La misma primera columna. La misma primera fila. Ahora lo que cambia en el método estándar es que tengo esta nueva ecuación. Voy a utilizar una malla y 2. Es esta. Me voy a llevar al pizarrón. Aquí está. Esto quiere decir que la nueva H va a estar en función a este. Entonces el siguiente S, mi delta S, yo ya me he dado que el delta S va a ser igual a menos, ¿cuánto me he dado? En este caso me había dado menos 2.6, es mi delta S. Entonces vamos a hacer una columnita más. Mi delta S va a ser menos 2.6. Entonces, si mi delta S es menos 2.6, el siguiente S conozco. ¿Cuánto es el siguiente S aquí? A ver, anóteme en la pizarra. ¿Cuánto sería el siguiente S? Si sé que mi delta S es menos 2.6. A ver, ponme el pizarrón, eso es una resta tranquila, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver, ponme en el pizarrón. Ahora el dato es el delta S. Antes el dato era el delta H y iba calculando los siguientes H's. Ahora el delta S es menos 2.6. 44, ya por fin. A ver, despierte muchachos. El siguiente S es 47.4. Perfecto. 47.4. ¿Y cuánto sería mi siguiente H? Mi siguiente H viene de esta ecuación. O sea, este sería el HI más 1, sería este. Va a ser igual a HI, que es este, más el delta S, que es este, por el phi evaluado en el HI, que es este. Ahí. Entonces meto esas ecuaciones, el símbolo de eso. Tenemos que el HI va a ser 2.5. El delta S es menos 2.6. Phi de HI es 0.124. ¿Cuánto da el siguiente valor de HI más 1? A ver, calcúleme. Calculen esa ecuacióncita, la que está en el pizarra. Valor del HI más 1.
24.97. Perfecto. Entonces, el siguiente valor es 24, no puede ser 24, sería 2.49 o no. A ver, alguien calcula. 2.5 es el HI. El delta S es menos 0, menos 2.6. Y el phi es este, 0.0124. 2.47. Sí, 2.467, sí. Entonces sería 2.467. Y para este valor de 2.467 vuelvo a calcular otra vez el área, el perímetro, la base y el phi. Y otra vez voy a volver a calcular el siguiente. En este caso sí tengo un calculito más hecho aquí. Vamos a copiarnos. Entonces, para no estar ahorita calculando y vamos a avanzar esto rápido, vuelvo a calcular el área mojada. Aparece 2.467 y el área mojada va a ser 11.02. Vuelvo a calcular el perímetro mojado, que va a ser 8.98. Vuelvo a calcular el ancho superficial, que va a ser 6.93. Y vuelvo a calcular el phi para ese, que va a ser 0.01258. Y una vez que ya calculo otra vez toda la geometría, el área, el ancho superficial y el phi, entonces vuelvo a calcular el siguiente S. ¿Cuánto sería el siguiente S? A ver, copiame eso. ¿Cuánto sería el siguiente S? ¿Cuánto sería el siguiente S? La siguiente posición. Sabemos que el delta S es menos 2,6. ¿Cuánto sería el siguiente S? Cópiame en el chat. 44.8. Ya. Siguiente HI más 1 es exactamente lo mismo que hace rato. Este HI más 1 va a ser igual a HI, que ahora es este. Delta S, que sigue siendo S. Y de H es este otro. ¿Cuánto sería el siguiente HI más 1? Entonces, lo que tienes que hacer acá es, en Edit, ahí arribita, ver que está seleccionado. A ver, copiame el chat, ¿cuánto sería? Luego, ahí abajito tienes Modes. Ahorita está seleccionado con View. Lo que tienes que hacer es seleccionar. De esa manera ya vas a poder diseñar. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es 2.434, perfecto. Te vas al punto donde vas a definir un extremo de la presa. Yo lo voy a hacer de toda la mano. Ya. Igual de otra vez volvemos a llenar y vamos a hacer. Con este delta S ahorita, ¿para cuántas iteraciones sería? Tengo un canal de 50 metros. Entonces, si tengo un canal de 50 metros, yo puedo dividir esos mis 50 metros en el número de pasos que quiero hacer. Entonces, si quiero hacer en 5 pasos, por ejemplo, podría tomar un delta S de 10. El que hay con este método es que como es un poquito más inestable, tiene ese pequeño problema de que si tiene delta S grandes, a veces no calcula completamente bien el perfil de flujo. Y eso lo vamos a ver ya directamente en el Excel para no estar tardando un poquito en llenar fila por fila en el cálculo. ¿Han entendido cuál es el método? ¿Cómo sigue? Ahora lo único que hay que hacer es seguir haciendo toda la tabla. ¿Alguien tiene una? Voy a poner un caudal, Visualization Area, de nuevo. Vamos a hacer un zoom. ¿Alguien tiene alguna? Doctor, para obtener el valor de S. ¿Ya? ¿Qué valor de S? ¿A qué te refieres con el valor de S? A S minúscula de la posición. Sí, Pero de ya la tienes posición. el valor de S, ya sabes que es 50, ¿no? Porque es un punto conocido. O sea, sabes que es 50. Y sabes que el delta S que nos hemos dado nosotros es menos. Entonces, solamente restas 50 menos 2,6, 47,4. 47,4 menos 2,6, 48.
y haciendo todos los valores de S. O sea, el delta S ahora sí es conocido. Lo que no sé es el delta H. Es al revés que el método directo. El método directo, el delta H es conocido y yo no sé cuál es el siguiente S. Pero en este método, el método estándar, el siguiente S, pero no es el delta H. ¿Responde a tu pregunta o es alguna otra cosa? Gracias, doctor. Esa era mi Ah, duda. ya, perfecto. Sí, sí, claro, doctor. Ya. Entonces, ese es ahorita lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver en el Excel, para ir avanzando un poco más rápido, las variaciones. Entonces, nosotros aquí, como estamos resolviendo en 14 pasos, me he tomado un delta de menos 2.6. Mi delta es menos 2.6. Y aquí está, 2.6 es mi delta. He partido de 2.550 y ahí está. Y avanzado, y he llegado hasta aquí, hasta este punto, que ha llegado hasta 1.83 a los 11 metros. Si comparo la gráfica, el método directo con el método estándar, pasa esto. El método directo que habíamos calculado ayer es la línea, esta es la línea cafecita ahí. Y el método estándar que hemos calculado hoy es esta, el azul. Entonces son bien similares a partir de aquí, pero el punto en que intersecta con la norma, con la crítica, es un poco distinto. Eso es debido a la aproximación numérica que utiliza, ¿no? Es un poco distinto. O sea, hay aquí una diferencia de 1,5 metros más o menos en el lugar en el que choca con la crítica. Eso es un error típico, o es un error del método numérico que estoy utilizando. Entonces, estoy usando un método numérico que me va a dar este tipo de error. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces es esto. Puedo tomar un delta S constante, pero también puedo tomar un delta S variable. Entonces en cada paso puedo ir variando el delta S. ¿Por qué se toma un delta S variable? Porque a veces el método, el método estándar, llega a colapsar. Por ejemplo, si yo quisiera resolver de 2,5 aquí, quisiera resolver en 5 pasos. Entonces voy a hacer menos 5, por ejemplo. Voy a ver si aunque en este caso no debe haber mucho. Bueno, no, al final no hay mucho problema aquí porque llega hasta aquí a 1,85. Aquí está la curva. La curva me ha llegado a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un punto que está alejado de la normal y la crítica. Entonces el método numérico no va a tener mucho problema. Si lo resuelvo en menos pasos, aquí lo estoy con menos 5, lo estoy resolviendo en 9 pasos. La cita de la tabla es la que me interesa. Parece el error numérico, ¿no? Aparece un error numérico porque ya me he sobrepasado la crítica. Aquí ya no puede calcular, entonces aparece el error numérico. Pero con menos 5, de paso, lo resuelvo en 7 iteraciones, en 8 iteraciones, de 50 a 10. Es muy similar a lo que había encontrado hace rato, o menos 2,6. Es exactamente muy similar. Entonces, cuando parto de un punto que está lejos de la crítica y la normal, el delta no es tan sensible en el método numérico. Pero vamos a intentar ahora vamos a poner aquí nomás en menos 2,6 para que se quede así. Vamos a intentar ahora hacer la otra curvita. Vamos a intentar hacer la curva supercrítica, igual con el método normal. Con el método, habíamos hecho con el método del paso directo, la curva supercrítica, que es esta, ¿no? La S2. Ahora vamos a intentar hacer la curva supercrítica, pero con el método estándar. Entonces, voy a copiar esto aquí. Pero en tu caso, hay una particularidad. Tu presa está aguas abajo del chepete. En el caso del chepete, el problema con las aguas que iban a entrar del río Beni, del Alto Beni, del río La Paz. Esa es la supercrítica. Entonces, esta parte de la altura crítica, que sería de 1,83, y va a intentar llegar a la normal.
2.0 de arriba. Nuestros deltas ahora tienen que ser positivos. Más 2.5. Si yo quisiera hacer de la forma, digamos, intuitiva, digo, mi canal tiene 50 metros. Si mi canal tiene 50 metros, yo quiero hacer el cálculo en 14 pasos. Entonces, lo que tengo que dividir es 50 dividido entre 14 pasos. Entonces, mi delta tendría que ser 3.5. Entonces, voy a poner 3.5. Y ya está. Ha llegado a los 50 metros cabalito con 3.5. Y la curva que me calcula, así tomando un único delta S, es esta. Miren, está muy mal calculada la curva. Esta no se nada al perfil supercrítico. Si voy a compararlo con lo que hemos calculado con el método de paso directo, esta es la supercrítica del paso directo. El que hemos calculado, la curva que hemos calculado con el método del paso directo, entonces lo que tú tienes es, lo que hemos calculado, la S2 que hemos calculado, ahora S2, ¿no? S2, la que hemos calculado por el método del paso directo es la amarilla. Y la que acabo de calcular por el estándar es esta. Está muy mal esta curva, ¿no? Si te fijas, colapsa y se pasa la norma. Este es un problema numérico. Por eso, digamos, os digo que el método estándar tiene este problema numérico. Cuando yo tomo un mismo delta, ha empezado a colapsar y se ha venido así. ¿Por qué? Porque el primer paso es tan grande, he pasado de 0 a 3.5 y cuando de 0 a 3.5, el siguiente h que va a calcular en función al phi, en función al delta S, numéricamente se inestabiliza. Entonces yo los primeros pasos tengo que tomarlos muy chiquititos. Son 0.2, digamos. 0.2. 0.5. Si los primeros pasos los tomo chiquititos, 0.5. Si los pasos los tomo chiquititos, luego ya los siguientes pasos puedo tomarles más grandes, no hay ningún problema. Y acabar más o menos la curva que es esta. Y si se fijan, he puesto los primeros 4 pasos, he puesto 0, 2, 0, 5, 0, 5 y recién 1. Y gracias a eso mi curva, mi método numérico, que es la línea azul, se ha estabilizado completamente y ahora está muy similar a la del paso directo. Ese es el gran problemita numérico que tiene el método estándar. Por eso a veces yo les aconsejo en su examen a todos hacer el método paso directo nomás en sus exámenes. No hay el método estándar, porque si ustedes tropiezan con este problemita en su examen, este problema numérico, porque deltas S muy grandes y ha colapsado su método numérico, saber exactamente qué delta S tomarte para estabilizar el método puede hacer tiempo suficiente como para que no puedan terminar su examen. Entonces el método estándar es interesante conocerlo y saber cómo funciona, saber que realmente puede darte exactamente el mismo resultado que el método directo, pero tomando este criterio, tomando este criterio de que los deltas S tienen que ir distintos. A un principio es 0,2, 0,2, luego va a ser 0,5, 0,5, luego va a ser 1, luego va a ser 3,5 y al final va a ser 5. Entonces, con esta variación de delta S, sí voy a poder calcular correctamente mi curva supercrítica.
esta. ¿Alguien tiene alguna consulta del método estándar? Entonces, ahorita vamos a calcular el método estándar, que sería esta curvita de aquí, que la hemos comparado con el método del paso directo y que nos ha dado prácticamente idéntica, ¿no? O sea, las dos están idénticas. También hemos calculado esta otra curva por el método estándar y hemos comparado con el método paso directo y han dado muy similares. Tal vez solo aquí sí ha tenido un problemita en la aproximación. Pero dan resultados los dos métodos. Si los deltas S son lo suficiente, si los deltas son lo suficiente pequeños, los dos métodos tienen que dar resultados muy similares. Casi el mismo. Variación en el primer decimal, segundo decimal, pero tiene muy parecido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Está claro el método estándar y el método directo? ¿Está clara la aproximación numérica? Si tienen alguna pregunta, pueden hacer la pregunta por el chat. Pueden tomar el micrófono sin ningún problema. Entonces, cuando hago ya el dibujo el dibujo que tengo es este. ¿Por qué? Porque he calculado la S1 con el método estándar, he calculado la S2 con el método estándar y me queda idéntico a que calculo con el método del paso directo. Calculo la S1 y la S. Aquí están, he calculado la S1 y la S2, me va a dar exactamente igual. En el método estándar, el cálculo de la... En el método estándar, el cálculo de la altura secuente es exactamente igual. Puedo usar la aproximación rectangular. Ahora hay una pregunta, dice, doctor, ¿cuál era el método directo de los delta S? No te entiendo. A ver, el método directo, o sea, son dos métodos. Un método se llama paso directo. A ver, aquí está en el libro. Son dos métodos. Vuelvan a su libro. Son dos métodos. Un método se llama paso directo, que es este método que está aquí, que está en esta página, que está en la página 33 del libro. Aquí se llama Direct Step Method. Ese es su nombre en inglés, que sería traducido el método del paso directo. El paso directo es que el delta H es conocido, o sea, este delta H aquí es dato, y yo calculo la siguiente posición. Es lo que hemos hecho en la anterior clase. Este es un método numérico, se llama el método del paso directo, que el delta es conocido, y yo calculo la siguiente posición. La posición en distancia. El siguiente es. Y hoy el método que hemos hecho es este método que está aquí abajo. Es el segundo método que está en su libro, en la página 32 de su libro, que es este, que es el método, como está su nombre, Standard Step Method, que es el método del paso estándar. Se conoce como método estándar directamente. Entonces, este método del paso estándar lo que hace es al revés que el otro, porque el delta S es dato, y calculo la siguiente altura. Delta S es dato y calculo la siguiente altura. Son dos métodos. En un método, el delta H es dato, yo me lo doy, y calculo la siguiente posición. Y en el otro método, en el estándar, el delta S es dato, yo me lo doy también el delta S, y calculo la siguiente altura. Y lo que hemos hecho ahora, en la planilla, hemos resuelto ambos métodos, y ambos métodos que hemos resuelto, hemos comparado que el cálculo por el método estándar y por el método directo son muy similares. Es la línea café versus la azul. Y aquí es la línea azul versus la línea amarilla también. ¿Alguna otra consulta?
¿Estás respondiendo a tu pregunta? Ya. Entonces, ese es los dos métodos que hemos aprendido. ¿Alguien tiene alguna consulta de los métodos? Vamos a empezar a hacer otros ejercicios ahora. Un poquito quería volver a lo que habíamos hecho en la anterior sobre la altura secuente de una sección trapezoidal. Esta es la otra planita que tengo trabajada. Es exactamente igual a lo que habíamos hecho el otro día, solamente que vamos a tomar ahora las ecuaciones que están paso a paso, que están en el libro del Berlamont. Entonces, habíamos encontrado la secuente, la primera secuente. A ver, esta. Exacto. Habíamos encontrado la secuente. Tramo supercrítica. Ya. Habíamos encontrado la altura secuente de la curva del perfil que habíamos estado calculando, que era el perfil S2 en este caso. En el perfil S2, que era este, habíamos encontrado su altura secuente, que únicamente la hemos encontrado con la ecuación de la sección cuadrada. A ver, otra vez, hay una preguntita ahí de Jorge que dice, cuando nos dijo que tiene que ser variable el delta S, ¿en dónde aplicamos eso? Ya les he dicho que la variación, el delta S es variable cuando el método numérico se desestabiliza. Por ejemplo, aquí hemos visto que yo uso un delta S variable para darle estabilidad a mi método, que salga correctamente el perfil. Porque si yo no le daba esto, a ver, voy a copiar esto aquí un costadito, y yo le ponía un paso de a toditos, por ejemplo, lo que ha pasado, si le he dado el mismo delta S a toditos los pasos, mi método se ha desestabilizado y me ha dado mi curva mala. Mi curva está mal. Porque si se fijan, la curva sale de la crítica, pero inmediatamente no se viene asintótica, pero por debajo esta curva está mal. Porque el problema ha sido numérico. Numéricamente ha colapsado. Normal. Entonces no puedo manejar en este caso el mismo delta S porque el método colapsa. Entonces mi delta S tiene que ser variable. A un inicio tiene que ser más finito y al final puede ser más grueso como este. Como esta distribución que yo me he dado. A un inicio es mucho más finito. 0,5, 0,1, 3, hasta 5 y luego es más grueso. Y mi curva es esta. En estos momentos es donde se utiliza este variable. Delta S variable. ¿Está claro? Perfecto. Entonces volvamos a la altura secuente calculada para secciones trapezoidales. Entonces, lo primero que hay que hacer, según lo que dice el libro de Berlamont, es calcular la altura secuente para una sección rectangular, que es esta ecuación, que es la que está aquí arriba. Calculo la secuente para la rectangular. Una vez que calculo la secuente para la rectangular, empiezo a calcular el H, el YC, que es la altura centroide, para el H1, que es la que está aquí. Si vamos al método de las secuentes, aquí está. Lo que estoy calculando es siguiente, es este YC. Entonces estoy calculando este YC, que es H sobre 6, esta. Aquí está, Y6, este YC, y calculo para todito. Otra pregunta, dice Juan, el paso estándar se puede usar
Para todo tipo de canales prismáticos, sí. Si tú tomas, el único control que tienes que tener el método estándar es ese que les acabo de decir, que los deltas S, a veces cuando tomas el mismo tiempo, el método colapsa numéricamente, se inestabiliza. Y hay que tomar distintos deltas S a un inicio más finito y luego más grueso. Ese es el único problema que tiene el método estándar. Pero se puede aplicar tranquilamente para cualquier. Hay muchos softwares que realizan el método estándar actualmente. Claro que tienen algunos algoritmitos ahí extras que protegen que no se inestabilice de la manera que hemos usado nosotros aquí, porque estamos usando la forma más básica. Pero muchos softwares muy conocidos utilizan el método estándar para calcular la posición, ¿no? Realmente un método que es parecido al método estándar, pero es un método implícito. Era lo que les comentaba, ¿no? Ya numéricos, yo me puedo soñar con un método numérico para resolucionar esto y de diferencia finita. Y si el esquema funciona, puede ser un esquema explícito, puede ser un esquema implícito. O sea, el método que utiliza por ejemplo, el HEC-RAS es un método parecido al estándar, pero implícito. Es un método numérico explícito. No necesitamos iteraciones internas. En cambio, los métodos, por ejemplo, como el método numérico que utiliza el HEC-RAS, que es el método de Prisma, ese método es un método numérico parecido al método estándar, pero implícito, que necesita hacer iteraciones internas cada paso de tiempo, o sea, cada paso. Pero bueno, eso ya va a ir profundizando cuando les toque ver esas cosas. Ahora es bueno saber que sí es así. ¿Está respondida la pregunta, Juan? Perfecto. Entonces, volvamos al cálculo de la altura secuente. Entonces, estamos aquí en la altura secuente y hemos calculado la altura secuente y ahora estamos calculando paso por paso siguiendo el libro de Berlamont. Estamos calculando el IS para cada paso con esta ecuación, que es esta ecuación que está aquí arriba. Aquí está la ecuación, dividido entre 6 por 3, todita. Calculamos el FH1. El FH1 igual con la ecuación que está en el libro de Berlamont, que sería esta. Estamos calculando ahora el FH1, es este. Primero hemos calculado este IS y ahora estamos calculando este FH1. Estamos calculando este FH1, que lo ponemos acá, que está en función, este FH1, en función a este IS. Luego calculo el ISH2, que está acá, que está en función al H2, que sería la secuente no que sería esta. Esa es la que voy a calcular. Estas son las secuentes de la sección trapezoidal y estas son las secuentes de la sección rectangular. Con eso calculo el ISH2, la misma ecuación, ISH1. Calculo el área mojada para este Y2. Calculo el FH2. Y lo mismo que había hecho en el anterior, igualo los dos Fs. El FH1 con el FH2, que son las fuerzas específicas, las igualo. Y la resta de las dos fuerzas específicas tiene que darme 0. Y si yo tuviera a un inicio otros datos aquí, por ejemplo, yo podría ponerme los mismos de acá, digamos, porque, a ver, no he corrido todavía esto, voy a poner los mismos. Y veo que hay errorcitos, pero no muy grandes. Si yo lo pusiera todo esto 1.87, 1.88, y así calcular todo esto. Miren los errores. Hay errores grandes. Entonces lo que tengo que hacer es resolver con el solver paso por que igualar esta columna a 0. De esa manera voy a resolver el sistema implícito para encontrar la sección trapezoidal. Lo que yo he hecho aquí, dije no programar. Lo que yo hice aquí, he asignado un macro en Visual Basic, el macro 1.
He asignado el macro 1 para resolver este sistemita. Y entro al macro 1. Es este. Lo único que hace el macro 1, utiliza el solver, este es Visual Basic, utiliza el solver para resolver una por una todas las filas, haciendo que el valor objetivo sea 0 de la función. Y me va a resolver en uno solo, todo junto. Este es otro macro para hacer otra cosa, pero bueno, me va a resolver todito junto únicamente apretando el botón. Entonces yo aprieto el botón y empieza a resolver. Y entonces ya me ha resuelto todito. ¿Ves? Todito lo ha puesto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces me ha resuelto ahorita todito. Lo único que ha hecho es resolver el solver para cada columna, ¿no? Para cada filita. Y entonces esta es ahora la altura secuente de la sección trapezoidal. Si se fijan, es muy parecida a la altura secuente de la sección normal. 1,87,5 está bien, pasa todo igual. Solamente varía en el segundo o en el tercer decimal. Aquí es 2.081, 2.07. Entonces, realmente la diferencia entre entre la secuente de la sección trapezoidal y la secuente de la primera aproximación rectangular es en el primer normal. Entonces, sí, ¿no? Pero esta es la manera correcta de encontrar la secuente de la sección trapezoidal, la que acabo de hacer ahora. Entonces hay que hacer una iteración por cada una hay que resolver el sistema en cada una de las distintas iteraciones, ¿no? Si las graficamos estas dos secuencias son muy similares. Esta última secuencia que hemos encontrado sería 2,14. Ya, sería esta. Aquí está la secuente. Es la secuente para una sección trapezoidal. Y esta otra la vamos a nosotros poner como la secuente de la sección rectangular. Y si se fijan, ay no, perdón. Las dos curvitas se han sobrepuesto prácticamente en un zoom. Si se fijan, las dos curvitas se han sobrepuesto casi completamente. Esta la vamos a hacer más delgadita para que podamos ver. Ahí está. Esa es la apenas diferencia que hay en las dos secuencias. Son muy similares las dos secuencias. Hay una pequeña diferencia muy poquita. Es entre la secuencia que calculo para la sección rectangular y la que calculo para la sección trapezoidal. Como os he dicho, la diferencia está en el segundo decimal. O a veces en el primer decimal. Pero esta es la manera de cómo hay que hacerla para calcular. Esto es manejando botonera y macros en Visual Basic, ¿no? Tú generas tu código en Visual Basic, le asignas a un botoncito y entonces ya puedes tener una planilla iterativa que apretando el botón se resuelve todo automáticamente. Lo mismo yo he hecho para calcular altura crítica y normal. Les muestro aquí. Si yo tengo más de un tramo, por ejemplo, un canal de 2 tramos, 3 tramos para hacer ejercicio, puedo calcular las alturas críticas y normales, porque finalmente la altura crítica y la altura normal en canales trapezoidales también es un sistema implícito. O sea, tienes una ecuacióncita implícita que tienes que resolver. Entonces, en esa implícita que es esta, yo tengo aquí el caudal para la altura normal que sale de la ecuación de Manning. Este caudalito yo tengo que igualarlo al caudal que es dato, que es 25 y tiene que ser 0. Entonces, aquí lo mismo, aprieto el botón y voy a calcular la altura normal y la crítica las veces que yo necesite, ¿no? O sea, si por ejemplo aquí voy a poner 1, 1, estos dos, y aquí abajo tengo que poner 1, 1, que son mis condiciones iniciales. Y ahora yo quiero calcular la altura crítica normal en los dos.
y a la altura normal y crítica tramos, ¿no? 1.55, 1.85, que es el ejercicio que nosotros hemos hecho. Pero ahorita lo que has hecho, mostrarles esto, era únicamente porque me interesaba que vean cómo se calculaba la secuente. Esta, la altura secuente de una sección trapezoidal. Ese es el proceso. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? Doctor, buenas tardes. Dime. En este caso, sí o sí tuviéramos que usar el Solve, ¿verdad? Si vas a hacer en el Excel, sí tienes que usar Solver, ¿no? Sí o sí. O sea, no solo es colocar la fórmula y hacer el resultado, ¿verdad? No, claro que no. O sea, si la altura cuenta en la sección trapezoidal, me dices, Sí, sí, sí. pero sí tienes que usar Solver. Sí o sí. Porque tienes que resolverle y las ecuaciones implícitas no puedes despejar, entonces no puedes poner ecuación. Ya, estoy bien, gracias. Entonces, sí o sí usar eso en cada fila. Ya, entonces seguimos con el libro. Hemos hecho ahorita alturas secuentes, hemos aplicado la altura secuente para sección trapezoidal, hemos resuelto ya ese primer ejercicio y ahora vamos a empezar a resolver ejercicios, pero con condiciones de borde impuestas. En el ejercicio que acabamos de hacer, no tenía una condición de borde impuesta, solamente aguas abajo que sabía que había un reservorio a 2.5. Pero aguas no tenía una condición de borde impuesta, por eso aguas arriba salía de la altura crítica la curva S2. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con el manejo de compuerta. Si yo tengo una compuerta, la compuerta lo que hace me da una condición de borde impuesta, que sería esta altura que es la altura de salida. Si la compuerta está lo suficientemente arriba, acabo de compartirles, Miguel me dice, no se olvide compartir ya estándar, o sea, donde se hace el cálculo del método directo en su Classroom. En su Classroom les he compartido ya una planillita que hace el método directo. Sobre esa misma planillita ustedes pueden ir volviendo a hacer el método estándar, pueden aumentar las columnitas necesarias para sacar las secuentes, la secuente de sección trapezoidal, le pueden ir aumentándole, pero ya es una planillita estándar para calcular perfiles de flujo con el método directo. Entonces, tengo aquí la compuerta. Si yo tuviera una compuerta que está lo suficientemente alta, abierta, lo que va a pasar el agua va a hacer una inflexión, que se llama esto. O sea, puede que el nivel aguas arriba en el reservorio sea más alto, pero en el momento de entrar al canal, si la condición es la altura crítica como la condición de borde aguas arriba, va a pasar por la crítica para entrarse al canal. Entonces, lo que nos interesa del cálculo de las compuertas, la compuerta tiene distintas, puede ser una compuerta a flujo libre, free, que se llama esta, la 1, donde quiere decir que tengo mi compuerta y está saliendo el agua exactamente por la apertura de la compuerta. El siguiente estado puede ser una compuerta. Quiere decir que la condición de borde aguas abajo que tenía el canal ha sido tan fuerte que el agua ha chocado con la compuerta aquí. Y eso es mi compuerta. Entonces el caudal que va a salir por esta compuerta sumergida es mucho menor que el caudal que sale por la compuerta libre. Entonces tengo que recalcular el caudal y con ese nuevo caudal recalculado tengo que volver a dibujar todos los perfiles de flujo. ¿Por qué? Porque se ha ahogado mi compuerta. Y el tercer estado es este que se llama el resalto teórico falso, que es este. Lo mismo que cuando la altura crítica está por debajo
de la apertura de la compuerta, lo que les he dicho, tengo que volver a calcular, pero cuando la altura crítica está por encima de la apertura, va a haber un estado de salto hidráulico falso que se conoce, y de igual manera tengo que volver a recalcular todos los perfiles de flujo aguas abajo con el nuevo caudal que pasa por la compuerta. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber aquí? Me interesa tener la ecuación del caudal que pasa por debajo de la compuerta. Esa ecuación del caudal que pasa por debajo de la compuerta es exactamente esta. Aquí tengo la compuerta, tengo las relaciones de las compuertas del flujo. Después darle un ojo luego. Aplicando el teorema de Bernoulli, aplico el teorema de Bernoulli, aguas abajo, el HO se iguala a la sección B, que es aquí a la salida. Voy despejando, despejo y encuentro la ecuación de flujo a través de una compuerta. Esta es la ecuación que ustedes necesitan llevársela al examen. Esta ecuación ustedes van a necesitar en el examen. Esta ecuacióncita dice que el caudal que pasa por una compuerta va a ser igual al área de la compuerta, del área, o sea, esta área, el área que está aquí en la compuerta, esta área, raíz de 2 veces G, el HO, que es la altura de carga inicial, aguas arriba, menos el H sub O minúscula, que es la apertura de la compuerta, que es esta. Ahora, si está ahogada, H sub O ya se convierte en este H sub O de aquí. O sea, es la resta entre H mayúscula O y H mayúscula va a ser el delta que tengo de carga con el cual el agua pasa por la compuerta. Esta diferencia. Raíz de que es para proyectar, ¿no? Para proyectar esto. Entonces, esa es la formulita para calcular el caudal que pasa bajo una compuerta. Entonces, esta formulita hay que usarla de dos maneras. Una, yo les puedo dar de dato el H sub O. O sea, yo les puedo dar de dato la carga de aguas arriba de la compuerta. O sea, les doy el HO. Y les digo, aguas arriba de la compuerta tengo 3 metros de carga. Calcule los perfiles de flujo. Entonces, con esos 3 metros de carga aquí, que saben el HO, saben la apertura de la compuerta, y me calculan el caudal que pasa. Y con ese caudal hacen todos los cálculos, la altura crítica, la normal, encuentran los perfiles, todo. Y la otra que puede ser, que yo les dé, es caudal por compuerta de 5 metros. Quiero saber cuánto tiene que ser la altura aguas arriba de la compuerta para que garantice que sale de 5 metros segundo. Entonces ahí lo que tienen que hacer es aplicar esta ecuación, pero ya es dato que es Q y tienen que resolver la ecuación para HO. HO se convierte en incógnita. En esta ecuación hay que usarla de esas dos maneras. La usamos para encontrar el caudal que la compuerta. Una vez que el caudal es dato, lo usamos para encontrar la altura aguas arriba de la compuerta. O sea, la carga que tiene de agua aguas arriba de la compuerta. Entonces, aquí hay algunas cosas que cómo se reducen. Esta parte es un poquito hilar en lo fino. Entonces, dice, en caso de que sea un flujo sumergido, este HO ya no va a ser una constante independiente del H sub O. Y aquí ya nos da algunas aproximaciones para esta relación AM sobre H sub O para distintos ángulos de aproximación. En nuestro caso, nosotros, para lo que para la materia, directamente vamos a usar, ¿no?, de flujo a través de la compuerta. Esta ecuación que acabo de mostrarles ahí arriba, esa es la ecuación que vamos a usar todo el tiempo. Esta otra aproximación que está aquí ya no va a ser necesario que la haga. ¿Ok? Doctor, en la ecuación, creo que le falta un paréntesis. ¿Podría borrar? Sí, a ver, espera un cachito. Aquí más abajo está otra vez la ecuación. Vamos a revisarla ahí. Para que ya no nos queden más dudas. ¿Dónde está el pinche paréntesis? Creo que el paréntesis está después del H sub O sobre H sub O. El paréntesis está aquí atrás. Ya Entonces, estoy de en H eso. sub O, aquí está la ecuación otra vez. Entonces, el paréntesis
aquí el paréntesis y el segundo paréntesis está aquí atrás. Este es raíz de 1 menos SO al cuadrado, multiplica solamente a la apertura de a la altura de carga. Me da un cachito. De compuertas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hacer estos ejemplos, pero creo que ya ahora, que son ejemplos con manejo de las compuertas. Ejemplos en los que tengo la compuerta, aguas arriba y aguas abajo, y en la compuerta aguas arriba y aguas abajo tengo condición de borde aguas arriba y tengo condición de borde aguas abajo, y tengo que hacer el cálculo. Entonces yo creo que este ejemplo lo vamos a hacer la próxima clase completito, y ya tenemos que fijarnos ya fecha para la siguiente práctica. La siguiente práctica la vamos a hacer en el canal inclinable, donde vamos a controlar la condición de borde aguas arriba, vamos a controlar la condición aguas. Ustedes van a generar un resalto hidráulico, van a medir todo y todo lo que midan tiene que calcular luego ustedes matemáticamente y tiene que darse exactamente lo mismo. Pero para eso primero necesitamos aprender a calcular y luego recién van a venir al laboratorio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, nos vamos a hacer igual los mismos grupos, nos vamos a poner de acuerdo auxiliar. Yo creo que la próxima semana vamos a terminar de hacer el cálculo de esto. Entonces la subsiguiente haríamos el laboratorio, probablemente el lunes semana haríamos el laboratorio, igualito nos marcamos en los mismos grupos que han venido para hacer su primera práctica. Hacemos la práctica aquí, en el laboratorio en el canal, miden todo lo que tengan que medir y van a entregar el cálculo que vamos a aprender ahora a hacer con compuerta y con reservorio aguas abajo. Este cálculo van a hacer de lo que van a medir en el canal. ¿Listo?